Continuar. La idea es terminar este capítulo. Estamos en el capítulo 13. ¿Listo? Habíamos desarrollado allí parte del primer viaje. Ellos salen, dice la escritura, salieron de Antioquía, ¿sí? Salen allí hacia la isla de Chipre. Estando allí, van a Salamina y después a Pafos. Allí predican el evangelio, dice, a un procónsul llamado Sergio Paulo. Este hombre cree en el Señor, a pesar de la oposición de un hombre llamado Bar Jesús, ¿sí? Después de este acontecimiento, dice, ellos salen de Pafos, navegan hasta la región de Asia, llegan a Perge, ¿sí? Y de allí salen a Antioquía de Pisidia. Ahí estamos ubicados. Ellos, estando en la sinagoga, se les da la voz para compartir una porción de las escrituras, y Pablo se para ante todos y empieza a hablarles acerca del Señor. Habíamos desarrollado hasta el versículo 17, ¿sí? Entonces, empieza a hablar de que Dios los sacó de tierra de Egipto, ¿sí? Los sacó con brazo poderoso, brazo levantado, es el concepto allí. Versículo 18, avancemos ahí. ¿Qué dice? Muy bien, interesante, ¿no? 40 años, dice allí, en ese tiempo que hizo Dios con Israel, los soportó con mucha paciencia, ¿sí? Aún en medio de la peregrinación, cuando estaban bajo maldición ya, 38 años, más o menos, Dios los soportó. Eso estaba bien claro en el libro de Números. Versículo 19. Muy bien. Se resume allí la conquista en 7 naciones, ¿sí? Había más reinos, pero digamos que en esas 7 naciones eran cabezas allí, donde habían diferentes territorios. Conquistan 7 naciones, versículo 19, en la tierra de Canaán, libro de Josué, les da la herencia del territorio. Todo eso conocido bien por los judíos. Hasta ahí no hay problema, ¿sí? Hasta ahí no hay choque en el mensaje que Pablo les está presentando. Versículo 20. Muy bien, un periodo de 450 años, bastante largo. Libro de los jueces, ¿sí? Por lo menos desde Otoniel, que se menciona allí hasta Sansón. En ese tiempo, dice allí el texto, les dio profetas hasta Samuel, primera de Samuel, ya cuando él empieza su ministerio. Es el último juez en la escritura, ¿sí? Listo, va todo bien, versículo 21. ¿Qué dice? Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Muy bien, reinado de Saúl, primera de Samuel. Primera de Samuel es el reinado de Saúl. 40 años, cuando ellos pidieron rey. Sabemos la historia, ellos desecharon a Dios. Versículo 22. Muy bien. Después de que fue quitado, interesante la expresión que utiliza, sabemos por qué, Dios levanta a David. Ahí no tiene nada que ver la nación. La nación no escogió a nadie ahí. Versículo 22, dio testimonio, he hallado a David, hijo de David, conforme a mi corazón. Esa es su característica. ¿Por qué? Porque iba a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Cosa que no hizo Saúl. Versículo 23.
Muy bien. Entonces ya empieza a hablar de conceptos mucho más largos, ¿sí? La descendencia de David, dice, Dios hace una promesa, ese es el pacto davídico, ¿sí? En Segunda de Reyes 7. Ahora, dice allí, Dios levanta ¿a quién? A Jesús. Ya en el mensaje, Pablo intencionalmente menciona a Jesús. Ya esto va a generar cierta incomodidad, ¿sí? Ya el mensaje ya no es tan familiar para ellos o tan simpatizante para ellos, ¿sí? Entonces Dios levanta a Jesús por Salvador a Israel. Ya el mensaje va a su punto central, a su núcleo, ¿sí? Lo otro es simplemente la forma de llegar allá. Versículo 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Muy bien. La venida de Juan el Bautista y iba a preparar el camino. ¿Qué predicaba? Bautismo de arrepentimiento para preparar la venida de Jesús a su pueblo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Muy bien. Terminando su carrera, interesante, ¿no? Porque él muere más adelante a manos de Herodes. ¿Quién pensáis que soy? ¿Sí? Porque dice la escritura, él negó, confesó, ¿sí? No soy el Cristo, dice. Pero tras mí viene uno que cuyo calzado no soy digno de desatar, dice el texto, lo mismo que él dijo literalmente, ¿sí? Su propósito era presentar a Jesús y ya él iba a ser puesto de lado, ¿sí? Él mismo lo entendió. Versículo 26. Ahí está. Entonces ya va al punto, ¿se dan cuenta? Varones hermanos. Es como que dijera, el propósito de todo lo que les he dicho es que ustedes sean salvos, ¿sí? Entonces dice allí, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, acerca de este Jesús que vino y que muchos de ellos conocían, ¿sí? Lo habían oído. Este es el Jesús de que yo hablo, para que ustedes sean salvos. Versículo 27. ¿Qué dice? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús y las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. A esto se vuelve más fuerte, ¿sí? Ya el tema es más pesado. Habla de los habitantes, los gobernantes, los dirigentes, los que ellos tenían en más alto concepto dentro del judaísmo. Sumo sacerdote, por ejemplo. No conociendo a Jesús. ¿Cómo es posible que un judío no conozca a Jesús? Sí, lo conocieron de oídas o lo conocieron de vista, pero nunca le conocieron, ¿sí? Para ellos Jesús era un enemigo, no más. Nunca vieron a Dios en Jesús. Y entonces dice, ni las palabras de los profetas. Es decir, tanto que leían los profetas y tanto que observan la ley y nunca vieron a Jesús en los profetas. Nunca entendieron el mensaje de los profetas que era Jesús, ¿sí? Que se leen todos los días de reposo, dice. Las cumplieron al condenarle. Es decir, cumplieron la palabra de Dios como los profetas, como Isaías habían predicho, pero nunca entendieron nada, ¿sí? Yo no sé qué les ofendió más, ¿no? Lo vamos a ver ahí, ¿sí? Si el hecho de que él hablara de Jesús o el hecho de que ellos fueran ignorantes respecto a todo el plan de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo. Versículo 28. Muy bien, la responsabilidad de los judíos, ¿cuál fue? El asesinato de Jesús. Ellos mataron al autor de la vida. Pedro ya se los anunció en capítulo 2 y 3. ¿Sí? Pablo vuelve y lo hace, ¿no? Sin ninguna causa lo mandaron ¿a qué? A muerte por medio de Pilato. O sea, ahí se lavaron las manos ellos, después se la lavó Pilato. Pero primero se la lavaron ellos. ¿Sí? Como que tú, mátalo. ¿Sí? Esa es la idea.
Pero ellos querían como después decir, no pasó nada, y fueron los romanos. ¿Mm? Más adelante, versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Muy bien. ¿Este es el mensaje de salvación o no? Jesús fue llevado a la muerte. Jesús murió en la cruz. Jesús fue sepultado. Versículo 29. Lo quitaron del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ese es el mensaje que Pablo predicaba en 1 Corintios. ¿Sí? Versículo 30. En el orden que quiera, puede leer cualquiera, ¿no? ¿Sí? Pero pronto. Muy bien. Corto pero contundente. Ellos creían en la resurrección de los muertos, por lo menos los fariseos. Pero ya hablar de que Jesús murió, porque ellos sabían que murió, sí, él murió, se lo mataron allá y los, ¿sí? Pero que resucitó, uy, ya, eso es otra cosa. ¿Sí? Estamos hablando de un tema de deidad. Porque ¿quién puede vencer sobre la muerte si no es Dios? Y ahí el tema va al punto. Él fue entregado, él murió, él fue sepultado y él resucitó. ¿Sí? Versículo, ¿cuál íbamos? 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían comido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Muy bien. Esta es la parte que obviamente ninguno de ellos conocía. ¿Sí? Jesús se apareció a los suyos, no se apareció a los inconversos, se apareció a los creyentes, empezando por los discípulos, ¿se dan cuenta? Después habla de más de 500 hermanos a la vez. Hubo muchos testigos de su resurrección. Y dice, nosotros somos ¿qué? Testigos ante el pueblo. Somos los que hablamos ese es el concepto de un testigo. Un testigo es alguien que habla en lugar del otro cuando el otro no está. Jesús no estaba presente. ¿Cómo se iba a hablar de Jesús entonces? Bueno, nosotros le vimos, nosotros le contemplamos, le palparon nuestras manos. ¿Se acuerdan? Primera de Juan. Ellos eran testigos. Los primeros testigos eran los apóstoles. ¿Sí? Testigos de Cristo. Nosotros lo vimos resucitado. Él se apareció, dio pruebas indubitables. ¿Sí? Versículo 32, ¿sí? ¿Qué dice? Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Muy bien. Es decir, nosotros somos testigos ahora ante ustedes. Les estamos anunciando esa promesa hecha a los padres por los profetas que ellos conocían, que el Mesías habría de venir y padecer por causa de nuestros pecados, morir y resucitar. Isaías 53. ¿Sí? Pero ese está diciendo, ese es Jesús, al que les estamos anunciando. Versículo 33. Muy bien. Dios lo cumplió, versículo 33, cuando resucitó a Jesús. Porque las escrituras lo habían dicho, conforme a las escrituras. ¿Sí? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan de esa parte, esa expresión? Aparece en Salmos y aparece en Hebreos. ¿Se dan cuenta que habla de resurrección? Dios le vuelve a recibir como hijo. ¿Por qué? Porque él siempre ha sido el hijo. No es que lo dio a luz en ese momento. Él es preexistente, él es eterno. ¿Por qué dice mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Porque después de la muerte el Padre le vuelve a recibir a su diestra en comunión eterna, antes de ser separado por el pecado. ¿Se dan cuenta? Es una expresión tremendamente fuerte. ¿Sí? Yo te he engendrado hoy. Yo te he levantado hoy para mí. Para que seas otra vez ¿qué? El hijo a la diestra del Padre. ¿Sí? Versículo 34. ¿Qué dice? Y en cuanto a que le levantó de los muertos,
Muy bien. En cuanto a ese tema, la resurrección de los muertos de Jesús, por lo menos, ¿sí? Para no volver a ¿qué? ¿A ver qué? Corrupción, ¿sí? Porque Lázaro fue resucitado y vio corrupción, ¿sí o no? Volvió a morir. Cristo resucitó y no vuelve jamás a morir. Por eso es primicias de los que ¿qué? De los que durmieron. Ahora, dice allí, ya me perdí el texto. 34, la última parte. Os daré las misericordias fieles de David. ¿Por qué? Porque él es el hijo de David, él es el rey. Entonces él debía resucitar y él va a volver a reinar hacia una nación restaurada, no una nación endurecida. Eso tiene que haber un proceso futuro. Hoy en día Jesús no reina sobre su pueblo y su pueblo no está arrepentido, está lejos de estar arrepentido. ¿Sí? Versículo 35. Muy bien. ¿Se dan cuenta que Pablo hace mucho hincapié en la resurrección de los muertos? ¿Por qué? Porque cuando él es juzgado, ese tema no lo vamos a ver, obviamente, cuando él es juzgado en varias ocasiones, se enfrenta como 4 o 5 juicios, él dice, a mí se me juzga respecto a la resurrección de los muertos. ¿Eso era un delito? No, porque estaba en la doctrina de las Escrituras. Lo que ellos no soportaban es que él presentara a Jesús como el que resucitó de los muertos. Ahora, dice allí, en el versículo que hemos leído, no permitirás que tu santo vea. El cuerpo de Jesús no sufrió descomposición. Resucitó, fue transformado antes de empezar descomposición. ¿Sí? En una tumba virgen, ¿no? Versículo siguiente, 36. ¿Qué dice? Muy bien. Lo que claramente Pablo va a presentar es que el tema no se trata de David, aunque las promesas fueran hechas a quién, a David, pero el tema central no es David en sí. ¿Por qué? Porque David ¿qué? Murió y fue sepultado y vio corrupción, ¿o no? Sus restos están en Jerusalén, está la tumba de David, hasta el día de hoy. Entonces no puede hablar de él, porque él sí vio corrupción, descomposición, pues obviamente, como todos los que mueren. Versículo 37. ¿Lo tienen? Muy bien. Más el contraste. O sea, si no estamos hablando de David claramente porque no cumple con todos los propósitos de la promesa, entonces tiene que estar hablando de otro, de alguien que haya muerto y no haya visto ¿qué? Corrupción, de los cuales él dice, yo soy testigo de eso. ¿Sí? Dice allí, de ese se habla de que no vio ¿qué? Corrupción. ¿Sí? Jesucristo. Versículo 38. Muy bien, todo esto va dentro del Evangelio, todos estos conceptos. ¿Qué se anuncia? Bueno, aparte de resurrección, de que Cristo murió, de que Cristo fue sepultado y resucitó, se habla de la situación directa espiritual de la persona. ¿Qué necesita la persona? Perdón de sus pecados. Por esa razón Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Sí? Y entonces dice allí, se os anuncia perdón de ¿qué? De pecados. ¿Sí? Otra parte que no gusta escuchar. ¿Sí? Por esa y otras razones Jesús fue entregado a la muerte, porque Jesús les dijo, ustedes son pecadores, y ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, pero tú naciste del todo en pecado. ¿Se acuerdan? Eso para ellos era tremendamente fuerte, y admitir que eran pecadores, ¿sí? Aunque lo sabían en su conciencia, era una ofensa para ellos. Pero ¿cómo puede llevarse una persona a Cristo si no entiende que está perdido? No, Cristo te salva, amén. Ah, Cristo me salvó, ¿de qué? No sabe. De algo me salvó, me va a ayudar, ¿no? De enfermedad, de problemas, ¿sí? No, yo tengo que presentarle a la persona que tiene un problema gravísimo. Por eso hay una salvación. Claro, ahí tiene sentido la salvación cuando la persona entiende que su perdición.
¿Sí? No podemos obviar eso. Entonces Pablo les dice, se os anuncia perdón de pecados, versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, y otro. Es a veces anunciar el evangelio es meterse en problemas. ¿Sí? No pudiste ser justificados, eso les ardió más. En él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí? Pero es que es la forma de ganarlos. ¿Sí? Mostrarles, o sea, ustedes ni nadie, ni nosotros, nadie de ustedes, a través de la ley de la que nos estamos aferrando, como que les está diciendo eso, no hemos llegado al objetivo, no hemos encontrado justicia, ¿sí? No pudisteis, ni nadie podrá, les está diciendo. Pero en él que murió, fue sepultado y resucitó, en él es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree. Es decir, la salvación es un acto de fe. Confianza plena en la obra que Jesús da, como ya lo presentó, donde Él ofrece justicia gratuita. Eso va fuera de todos los parámetros de la ley, de hacer y ganar y lograr. Eso es lo que el judío tiene en mente, ¿entienden? Desbaratar todo eso es muy complicado. Y entonces Él les presenta algo que alborota todo el avispero. ¿Sí? Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. 41. Mirad a los menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Muy bien. Que no les pase, versículo 40, lo que los profetas han dicho. Mirad, ¿qué? Menospreciadores. ¿Sí? Era casi un anticipo de lo que iba a pasar con ellos. Muchos de ellos eran menospreciadores. ¿Sí? De eso se habla en Romanos capítulo 3, 2 y 3. Menospreciar, ¿sí? Tener en poco la gracia y misericordia de Dios ofrecida para salvación. ¿Sí? Elegir otro camino es menospreciar la provisión de Dios, ¿sí o no? No me sirve esto, no me convence, yo tengo mi forma. Asombrados y desapareced, juicio, porque yo hago una obra en vuestros días que cuando pase no la creeréis, si alguien lo contara. ¿Por qué? Porque es que la obra de Dios va más allá del intelecto. No está sometida o sostenida sobre un concepto religioso. Es algo que rompe todos los paradigmas, ¿sí? Rompe toda la lógica, porque es algo que se recibe y se acepta por la fe. ¿Se dan cuenta? Confiar, entender la obra que Dios hace, que no está limitada a lo que el hombre le parece o no le parezca. ¿Sí? Por eso dice, se asombrarán si alguien la contare. Todo lo que Dios hace es así, ¿no? ¿Sí? Es una cuestión de entendimiento y razonamiento y llegamos a una conclusión. Versículo 42. Interesante, ¿no? ¿Hubo buena recepción? Sí, en general sí. ¿Sí? Hay casos donde no, lo vamos a ver. Hay de todo, en la obra de Dios hay de todo. Versículo 42, dice los gentiles, es decir, eran judíos prosélitos. ¿Entienden? Practicaban el judaísmo. Pero los judíos prosélitos no podían pararse a enseñar la ley. Pablo sí, porque era judío. Ahora, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Quedaron muy inquietos, muy interesados, pero no se mencionan judíos como tal. Triste, ¿no? Van quedando relegados. Ellos mismos se van relegando, ¿sí? Pero hubo interés, hubo aceptación y eso motiva al siervo de Dios y dice, uy, vale la pena, ¿sí? Tremendo. Versículo 43. ¿Qué dice? Muy bien. Ya después de que habla, es una exposición que él hace. No se puede saber exactamente si es un resumen lo que aparece escrito o es exactamente todo lo que dijo. El hecho es que hubo una exposición, ya se despide la congregación, después de observar las escrituras, ¿sí? La reacción, judíos y prosélitos, es decir,
gentiles practicantes del judaísmo, ¿sí? Piadosos, es decir, si la escritura lo dice, lo creemos. Ese es el punto del piadoso. Si él lo demostró con las escrituras, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Eso es un piadoso. Entiende que la autoridad es ¿quién? Las escrituras. Y si las escrituras lo dicen, hay que creerlo, aunque no lo sabíamos, ¿sí? Y entonces dice allí, siguieron a Pablo y a Bernabé, que eran los líderes ahí en ese momento, los que estaban haciendo la obra, quienes hablando le dice, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Eso es parte del comienzo del discipulado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, toda esta obra que vemos en Pablo y en Bernabé es obra apostólica. Esto no es algo que un creyente normal deba hacer. Voy para aquí, voy para allá, a donde el Señor me mueva. ¿Sí? No, el problema no es que lo está moviendo el Señor, lo mueve su carne. ¿Sí? Porque no se quiere estabilizar y tomar raíces y responsabilidades en un lugar. Esto es una obra apostólica. Esta es la labor del apóstol. ¿Sí? Ir y en la autoridad de Jesucristo hacer señales, levantar fundamentos de obra, de ministerios, poner autoridades, establecerlas. Eso es lo que hacían los apóstoles. Y entonces se creó un ministerio, una iglesia en ese lugar, en ese momento. Es una región, ¿recuerdan? De todas esas regiones que vamos a ver allí sale la iglesia de Galacia, por ejemplo. Versículo 44. Queremos terminar el capítulo 13. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? O sea, primero la sinagoga, pero se corrió la voz. Y entonces cuando llegaron estaba una multitud de gente allá. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Ahora, hay momentos así en la obra, uno disfruta, que hay interés, pero hay momentos duros, momentos de rechazo, momentos, lo vamos a ver también, hay de todo. Y entonces había una multitud esperándolos, dispuestos a oír la palabra de Dios. ¿Sí? Lo triste es que hoy en día hay muchas multitudes, pero se habla de otras cosas, nada que ver con el evangelio. Qué triste, versículo 45. Muy bien. Subrayen la palabra pero, porque es que esto se va a repetir en casi todos los lugares. Pero, siempre hay un pero, y gracias a Dios por ese pero, porque eso hace parte de crecer en la obra y enfrentar cosas. Y entonces, algunos judíos de la muchedumbre, no sé cuántos eran, llenos de ¿qué? Celos. Uy, los siguen a ellos ahora. Ahora escuchan a Pablo y no vuelven a la sinagoga. ¿Sí? Ahora no quieren escuchar la ley y todo lo que mencionamos y recitamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Lo que van a hacer en casi todos los casos que vamos a leer. Rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. ¿Sí? ¿Quién sabe qué barbaridades decían? ¿Sí? Los judíos no tenían ningún problema, eran blasfemadores pero seguido. ¿Sí? Y hacían que los gentiles blasfemaran también. Entonces se metieron allí y hicieron oposición. Pablo predicaba a la multitud y ellos se paraban atrás entre la multitud. Mentiroso, no sé qué, ese Jesús no es nadie. Un montón de cosas. ¿Sí? Eso es parte de la obra de Dios. Versículo 46. Muy bien. Pablo, obviamente ellos escuchaban todo lo que ellos gritaban. Y entonces dice, puesto que ustedes no se consideran dignos, ¿sí? Es casi, no, uno podría decirlo es un sarcasmo, en cierta forma es un sarcasmo, pero es una verdad directa. ¿Sí? Ellos están diciendo, nosotros no nos merecemos esto, pero en forma negativa. ¿Sí? Como diciendo, ¿para qué nos habla eso? ¿Para qué le habla eso a la gente esas mentiras? Y entonces Pablo les dice, puesto que ustedes no se consideran dignos, ¿sí? Como ustedes no alcanzan a esto, entonces nos vamos a otros que de pronto sí sean dignos, ¿no? Y entonces dice, nos vamos ¿a dónde? A los gentiles. Ahora, uno creería en esta expresión que él no le vuelve a predicar a los judíos, pero no es así. La expresión aquí habla de que no le vuelven a hablar a los judíos en esa ciudad, ¿sí? Porque ellos ya dijeron, no queremos ¿qué? Nada de lo que estás hablando. Y Pablo dijo, listo, no hay ningún problema, vamos a hablarle a gente que sí quiera escuchar.
¿sí? Porque no hay que debatir con los necios, ¿sí? Una persona que hace oposición dice, ¿sabe qué? Mucho gusto, nos vemos después, ¿sí? Hay gente que quiere escuchar, entonces por favor, ¿no? Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de los tiempos. Muy bien. Pablo no olvidaba su propósito, él era apóstol ¿a quién? A los gentiles, pero parte de su ministerio es al pueblo de Israel también, hace parte de su llamamiento. ¿Mm? Entonces, los gentiles en gran medida llegaron a la salvación por medio de Pablo. ¿Sí? Pablo ganó muchísimos gentiles. ¿Mm? Versículo 48. Muy bien. Versículo 48, gran conversión de gentiles. ¿Cuál es el fruto de salvación en una persona? ¿Mm? Regocijo, glorificación, adoración a Dios. Hay un gozo en el corazón. ¿Sí? Glorificaban a Dios. Eso no lo hacían antes, pero ni por error. La obra de Dios en el corazón de una persona. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí? Esta expresión no tiene que ver con que Dios los preparó para vida eterna. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. La palabra ordenados. ¿Mm? Obviamente la salvación es por medio de la fe. Y la fe es una decisión de cada persona. ¿Mm? Versículo 49. Muy bien. Entonces se esparció el evangelio en toda la provincia, no solo en la ciudad como tal. ¿Sí? No solo en Antioquía como tal, sino en toda Pisidia, ¿entienden? La región. Llegó el evangelio y se difundió por todo lugar, que el evangelio hace eso. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas de los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus civiles. Muy bien. Otra vez los judíos. ¿Sí? Porque es que el tropiezo más grande en la iglesia al principio fueron los judíos. Ellos fueron los primeros persecutores de la iglesia. Ellos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Involucraron a otras personas, las manipularon, las instigaron, mujeres piadosas y distinguidas, ¿sí? Los principales de la ciudad, este está preparando sedición en la ciudad, está llevándose gente, así eran ellos, mentirosos como ellos solos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Este está llevando contra el César, y claro, esos temas ya le preocupaban al gobernador, al de la ciudad o al que dirigía. Uy, un revoltoso, ¿sí? Entonces le dijeron, salgan de acá por favor. Los expulsaron de sus límites, pero la obra de Dios ya estaba ahí, ¿no? Ya se había sembrado la palabra de Dios, ¿sí? Y empieza una iglesia allí en ese lugar y en otras regiones. Versículo 51 y 52 terminamos. Muy bien. Este sacudir los pies es algo que Jesús les había dicho a los discípulos. Donde no os recibáis, dice sacudir los pies en testimonio contra ese lugar. ¿Sí? De que no recibieron ¿qué? El mensaje. Y eso va a llegar en testimonio a Dios, y Dios se va a encargar de ellos. Eso es lo que hacen ellos. ¿Sí? Obviamente hubo conversión, pero hubo también mucho rechazo. De tal manera que los sacaron del lugar. ¿Sí? Y entonces tuvieron que ir ¿a dónde? A Iconio, si podemos poner el mapa ya terminando, ¿sí? Para irlo relacionando, y ahí vamos a ver algunos hechos en 14 de este lugar, ¿sí? Que pasa en Iconio. Muy bien. Antioquía y Pisidia bajan hacia Iconio. Ahí vamos a ver capítulo 14 en adelante qué pasa en toda esta región. ¿Sí? Ellos se mueven al principio en todo este lugar. El segundo viaje misionero ellos pasan a Europa, ¿sí? Hasta el segundo viaje misionero. Entonces, toda esta parte es de Asia. Llegan a Iconio, versículo 52, los discípulos. Cuando en la escritura en Hechos se habla de los discípulos, no se habla de los discípulos de Jesús,
se habla de los creyentes en general. Los otros eran apóstoles, ¿sí? Esa es la diferencia con los evangelios. Los discípulos de los evangelios eran los 12, pero aquí se habla de los creyentes en esas regiones. ¿Estaban llenos de qué? De gozo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Una característica en la iglesia, ¿sí? El poder del Espíritu Santo que obraba en la iglesia. Había un gozo, una alegría, un fervor por conocer a Dios, por estudiar más la palabra de Dios, por servir, por evangelizar. Tremendo. Esa es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien. Próxima, vamos a ver capítulo 14. Llegan a Iconio, ¿sí? Y vamos a ver allí que después van a Listra. Y allí ocurre algo poco fuerte, ¿sí? Pero es parte de lo que Dios tenía preparado para Pablo. Lo vamos a ver allí, ¿no? Muy bien. Vamos a orar. Terminamos este tiempo, ¿sí? Con la ayuda de Dios nos veremos el próximo martes, si Dios lo permite. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Todo lo que aprendemos, Señor. Tu obra, tu propósito, tu plan. Lo que estamos estudiando, Señor, en la vida de Pablo, en la vida de Bernabé. Los llevaste a diferentes lugares, Señor. Obraste, los respaldaste. Los sostuviste, Señor, con el poder de tu Espíritu, con el poder de tu palabra. Gracias porque el Evangelio llegó más allá de Jerusalén, Señor, a todas las fronteras del mundo que hemos conocido, Señor, y podemos compartir. Ayúdanos a entender cada vez más acerca de esa obra que tú has hecho a través de la historia en la iglesia, cómo se ha expandido el Evangelio, cómo llegó a otras regiones y cómo llegó a nosotros aún. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.